¿qué tal? Bienvenidos. Soy Jesús Gómez Espejel, consultor político, y me da mucho gusto tenerles en esta serie de videos sobre mercadotecnia y comunicación en campañas electorales. En esta ocasión vamos a referirnos a los estudios de opinión, a cómo podemos sacarle jugo a los estudios del mercado electoral a través de las diferentes técnicas. Qué bueno que nos acompañan. Es necesario identificar que los estudios de base electoral forman parte de un proceso y es necesario conocer qué se va a hacer con ellos. Así, una vez que tú tengas el estudio, de ahí sale la estrategia electoral, no antes. No se puede definir el lema, la imagen, el logotipo, no se pueden hacer spots de radio o televisión sin haber tenido el estudio electoral. Igualmente, el plan y el programa, la operación política y mediática y la generación de indicadores estratégicos vienen posteriormente al primerísimo paso, que es la realización de un muy buen estudio del mercado electoral. En la búsqueda de una definición de los estudios de mercado, de los estudios electorales, podríamos utilizar la siguiente: la herramienta para conocer las necesidades, deseos y expectativas de los ciudadanos, de los votantes, que le permite al candidato y a la campaña asumir una perspectiva diferente, un cambio de perspectiva, con el fin de conformar las estrategias, toda la comunicación, la mezcla de mercadotecnia y orientarlas a que sea una campaña eficaz y de alto impacto. Es necesario recordar que todo en el mundo se registra a través de las percepciones, a través de los sentidos, y que principalmente el sentido de mayor importancia es la vista, con el 60%. 60% de la gente es visual, 30% es kinestésico o siente y 10% auditivo. Por tanto, los estudios de opinión, los estudios del mercado electoral, solamente miden percepciones, no miden la realidad, olvídense de ellos. Percepción es realidad en política, más vale un gramo de imagen que un kilo de acción. Por otro lado, el estudio reconoce que tenemos diferentes públicos, diferentes segmentos si hablamos técnicamente. Así, las amas de casa de nivel bajo y popular son sin lugar a dudas los entes más importantes, madres de familia y con dificultades económicas, pero hay muchos segmentos más. La segmentación tiene que ser un ejercicio sustantivo en el formato estratégico y en la parte como vamos a hacer la investigación. Para ello, los estudios deben de considerar la heterogeneidad de los segmentos, su multipartición, esto es, vistos desde diferentes puntos de vista, el que pueda tenerse una capacidad de interacción con cada uno y que estos se puedan medir. Segmento que no es medible, no vale la pena ni siquiera tomarse el esfuerzo de hacer un proyecto con ellos, porque no podríamos interactuar. Segmentación es una de las claves del juego electoral. Sí existen especificaciones de cómo debe ser un estudio electoral. De hecho, hay un ISO al respecto. Asegúrense que su casa encuestadora cuenta con el ISO 20252. Las especificaciones deben venir en un brief, en el brief del diseño de la campaña. Y los puntos básicos a considerar es quién es el público objetivo, sus segmentos, sus edades, su escolaridad, su ocupación, su comportamiento e inclinación partidista, por un lado. Por otro, debe de precisar cuál es el alcance geográfico de ese estudio, si está medido en municipios, en zonas más amplias o incluso si es un estudio nacional. ¿Cómo se desean los resultados? ¿Es frecuencia? ¿Es porcentaje? ¿Es un análisis estadístico profundo que incluso puede llegar a mapas perceptuales? Hay variables que se cruzan, hay factores que pueden determinarse por estas
por estos cruces temáticos. Igualmente, no olvidar, el nivel de precisión y el tiempo de entrega son dos factores clave que el cliente, que el candidato, que la campaña deben de exigir con claridad y con precisión a su casa investigadora. A la respuesta de cuáles serían hoy los factores más importantes de un estudio, debería de mencionar dos: oportunidad y confiabilidad. Oportunidad es que puedas tenerlo disponible el mismo día, unas horas, ¿qué digo horas? Unos cuantos minutos después terminada la última encuesta en cualquier parte del territorio. Y segundo, que sean estrictamente confiables, que la metodología pudiese haber sido realizada con estricto rigor científico y que los niveles de confianza y margen de error por cada segmento sean muy precisos. Que le tengas confianza es la principal virtud de una encuesta. Para referirnos a encuestas altamente rentables, debemos hablar del micromarketing, de aquel que puede realizarse en cada distrito o en cada sección electoral mínima, en el que está claramente determinado por segmentos cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos mayores de edad, cuántos jóvenes, cuántas gentes de voto duro, voto blando tienen a favor del partido, la diferenciación de perspectiva que cada uno de ellos tiene del quehacer político, naturalmente su rentabilidad, que además se mide en números absolutos y no relativos, el enfoque propuesto para el discurso del candidato, que es uno de los issues, de los descubrimientos de un estudio antropológico, el que nos podamos adecuar a las formas como cada público entiende la realidad, a través de qué medios lo hace, con qué tanta profundidad debemos de ejercerlo y por último, que sea un estudio que alcance económicamente para nuestro presupuesto de campaña. Olvídense, por favor, de tener los resultados solamente en tablas de Excel. Hoy es indispensable que estas tablas estén analizadas al detalle, que existan comentarios, que puedan tener gráficas de las principales diferencias o similitudes, que estos datos estén expresados en modelos geomáticos de mapas en donde cada punto esté localizado y sobre todo que pueda tener modelos matemáticos con aplicación, específicamente con joint analysis y análisis multivariado, para determinar cuáles son los elementos clave de decisión. Hoy, un buen diagnóstico inicial será la clave para desarrollar una estrategia electoral eficaz y eficiente. Hay 10 elementos que no debemos perder de vista en la realización de estudios electorales. Primero, tener claro la finalidad. ¿Para qué lo queremos? ¿Es un estudio de base electoral? ¿Es un estudio de seguimiento? ¿Es un estudio de medios o alguno que nos permitirá enfocar la estrategia? ¿Qué enfoque le vamos a dar a cada uno como número 2? ¿Qué tamaño apropiado de muestra si estamos hablando de un ejercicio cuantitativo? Recuerden, por ningún motivo tomen decisiones por segmentos con menos de 240 a 360. Hoy nos inclinamos por muestras grandes con alta representatividad por segmentos cuando esto es cruzado. Tienen que darse las preguntas pertinentes, precisas, sin sesgo. Los encuestadores deben estar muy bien capacitados. Insistir que no sesguen ellos mismos las respuestas. Debe existir una supervisión estrecha, probablemente ya evitarse la captura posterior porque se utilizan palms para hacer el levantamiento y sí darse el suficiente tiempo para hacer un análisis profundo, estadístico, ideal contar con un matemático o un actuario y con un especialista, el mismo consultor, sacar las conclusiones precisas, los descubrimientos y proponer acciones estratégicas. El diseño básico de una metodología, de un sistema de información del mercado electoral se basa en identificar los objetivos en cada etapa del proceso, debe tomar en cuenta una investigación exploratoria. Hoy se utiliza mucho profundizar en issues específicos del código cultural a través de investigación antropológica, entrevistas a profundidad.
seleccionar las metodologías más apropiadas, que debemos de insistir en que es una mezcla cuantitativo, cualitativo, determinar los momentos, los tamaños o los perfiles de las personas a entrevistar o encuestar, ahora sí hacer el trabajo a campo o las sesiones o las entrevistas y finalizar con un procesamiento y análisis que le permita tener un panorama muy claro. Para ello es indispensable que la casa encuestadora, que el líder de proyecto tenga mucha experiencia previa, años incluso, para poder dar conclusiones certeras. Los 3 tipos de investigación básica son la investigación cualitativa, que casi siempre hoy va precediendo a cualquier otra, en el que hablaremos del modelo de investigación antropológico, entrevistas a profundidad, sesiones de grupo, diferentes a focus group y elementos de observación. Regularmente le continúa una investigación cuantitativa, efectivamente con base en encuestas, que puede ser desde sondeos generales a estudios a fondo, de base electoral, después de continuidad, de tracking y terminan con exit poll o encuestas de salida, en donde pudiera darse un ejercicio tanto de monitoreo del desempeño como de encuestas telefónicas, que varían mucho su efectividad de país en país y que a mí particularmente no me gustan tanto. Es necesario que las investigaciones vayan cruzadas además con datos o información secundaria, con números, para que podamos tener resultados en números absolutos y no solamente en relativo. Esto es decir, cuántos electores tienen cierta tendencia, 50.328, y no solamente decir que es el 25 o 33%. Sobre los estudios cuantitativos, debemos decir que se basan en conocer con precisión numérica la opinión, la percepción de los ciudadanos, de los votantes, por segmentos. Debemos distinguir sus percepciones, de sus actitudes, de su intención de voto, y camina mucho hacia la evaluación de los actores políticos, incluso del gobierno en turno. Se deben de usar metodologías que garanticen alto nivel de confianza y una velocidad de interacción con la muestra. Hoy las mejores encuestas son en las que el mismo día en que levantaste la información, puedes tenerla en una gran base de datos y para ello interactúas con estas muestras a través de sistemas computarizados sofisticados. Para asegurar la confiabilidad de una encuesta cuantitativa, el diseño muestral es una condición sine qua non. Así hay métodos de muestreo probabilístico que son los más usados, en la que le das la misma probabilidad de que un ciudadano de todo el territorio pueda ser encuestado. Puede haber aleatorio, sistemático, estratificado por conglomerados, o puede ser también no probabilístico, de intercepción de cuotas, por conveniencia. Dependerá mucho del modelo muestral y en esto siempre es muy importante incluir a un especialista. Algunos referentes prácticos para la investigación cuantitativa es que el tamaño mínimo del segmento nunca rebase los 100 encuestados, que el tamaño mínimo de una muestra nacional no rebase los 1000 hacia abajo, para poder desagregar por sexo, edad, nivel socioeconómico o cualquier elemento de segmentación. Cuidado con las encuestas telefónicas Intercept, lo hemos mencionado. Solamente tomar en cuenta a aquellos que dicen ir seguramente a votar, distinguir el voto duro, que siempre vota por ese partido, del switcher al cambiante, o del blando, que dependiendo de varias condiciones irá o no a votar. Es necesario ponderar los datos para que al final quede exactamente como el electorado está dividido por hombres, mujeres, edades o nivel socioeconómico, y es necesario y muy importante inferir los resultados en el tiempo. Esto es, recordar que la fecha en la que se hace la encuesta no es la misma en la que van a votar. Por tanto, se deben de extrapolar tendencias y hacer cálculos numéricos en ocasiones sofisticados para prever con la mayor aseguramiento posible cuál será la tendencia en el momento del día de la elección.
Hemos hablado de la importancia que tiene un análisis estadístico a posteriori de la información recabada por la encuesta. Así debemos de sobrepasar los meros datos de análisis descriptivo que nos hacen regularmente las casas encuestadoras con promedios e irnos a algo más, fundamentalmente 3 elementos. El análisis univariado con pruebas de significancia, pruebas aritméticas, distribución, prueba Z, prueba G cuadrada. Análisis bivariado, en los que hay 2 variables, como su nombre lo dice, con tablas de contingencia, varianza ANOVA, correlaciones, regresión y mínimos cuadrados. Y por último, el más sofisticado y utilizable de todos es el análisis multivariado, con análisis de dependencia, regresión lineal o múltiple, correlación, factorial o de conglomerados. Muy importante que estos los puedan llevar a mapas mentales de percepciones para definir con precisión cuál es la estrategia de corrimiento del posicionamiento de nuestro candidato o nuestro partido en relación a los demás. Siempre las comparaciones son entre unos y otros sin existir un absoluto o perfecto o ideal. Si bien existen softwares sofisticados para el análisis, hoy quisiera recomendarles alguno de última generación, que es el Syntect, un software interactivo de muy fácil uso que permite levantar encuestas con Palms, que permite hacer correlaciones con grandes números, que permite tener la información el mismo día, reduce el tiempo no solamente de levantamiento sino de supervisión, exporta con gran facilidad los datos y permite que el candidato pueda tener la información en su poder e interactuar unos minutos después escasos a que se terminó la última encuesta. Facilita la realización de cruces y permite ir tomando de la mano cada una de las decisiones, probablemente desde el inicio en un examen profundo hasta en el tracking de día a día. El encuestador forma parte importante de una buena investigación. ¿Cuáles son sus características? Debe tener sangre liviana, no darle miedo el hacer preguntas, buscar ser enamorado de la verdad, querer registrar con mucha precisión qué le está queriendo decir la otra persona, tener una presentación agradable, no diferente al común de las personas que va a entrevistar, saber escuchar y observar, conocer con mucha precisión el cuestionario, adecuado al encuestado. En el momento de aplicar el cuestionario, se requiere una lectura estricta de las preguntas, sin hacer ningún cambio, nunca sugerir ninguna respuesta, escribir tal y como la dijeron, registrarla con precisión, impedir la influencia de terceros, que alguien más quiere dar la opinión, se descartaría a esa persona. Buscar el momento oportuno, por favor no lo hagan al momento que va subiendo al camión o en algún momento de tensión, y registrar los datos de observación adicionalmente. Respecto a los estudios cualitativos a profundidad, en los que se busca conocer los resortes de las decisiones de fondo del elector, incluso del abstencionista, debemos de decir que los 2 elementos sustantivos son el estudio antropológico, no intrusivo, en que incluso la persona ni siquiera se da cuenta que está siendo entrevistada, o los estudios aquellos en los que claramente se declara que es una investigación con sus 2 modelos básicos a su vez, las entrevistas a profundidad y las sesiones de grupo. En ambos debemos de distinguir los mecanismos a través de los cuales las personas toman decisiones, y no serán estos nunca indexados a porcentajes o elementos numéricos. Tenemos que encontrar a través de elementos proyectivos, psicológicos, forma de cómo tener una respuesta activa. Cada día el crecimiento de la importancia de las entrevistas cualitativas, de las sesiones a profundidad, está cobrando un factor sustantivo para decidir cuál es la estrategia central de la campaña y los elementos básicos de comunicación. A su vez, las características de la investigación cualitativa son el diseñar apropiadamente para el público objetivo,
el desagregarlo por focus group dependiendo del segmento y que la duración de sesiones no exceda de hora y media. Tener un muy buen moderador que balancee la participación entre los diferentes participantes, que tenga mucha empatía y que vaya construyendo la solución de lo que quiere investigar. Se requiere un análisis con una interpretación profunda y además un reporte, tanto el express, el ejecutivo, como uno detallado que incluya la verbalización de cómo los votantes están viendo la campaña, el candidato y a cada uno de los actores. Esta información que han ustedes obtenido nos permite ver a la investigación como un sistema de convergencia, en el que el objetivo, como pueden ustedes observarlo, es ganar la elección. Y para ello requerimos de estrategias de alto impacto. Las diferentes formas de investigación, los datos históricos, la geomática, el análisis de estudios anteriores, la investigación sociológica y antropológica, el estudio cuantitativo y el estudio cualitativo deberán de converger virtuosamente, deberán de integrarse para permitir encontrar cuáles son esos elementos clave que queremos determinar para cada campaña política y poder utilizarlos para lograr el triunfo. Hoy es inconcebible una campaña electoral que no base su acción en los estudios de opinión. Es inconcebible entrar a una campaña electoral sin saber los resultados de un estudio de opinión pública formal y profundo. Por lo tanto, los invito a especializarse en el tema, a profundidad para conocer con detalle cuáles son las características de su electorado. Recuerden, hoy el tema central es el conocimiento y para eso necesitan vivir preguntando.